Gloria a Dios. Gloria sea al Señor una vez más en esta preciosa noche que el Señor nos regala. Damos gracias a Dios que estamos aquí una vez más en las instalaciones de Cristo, la piedra angular, su programa radial, como los viernes estamos acá siempre. Enviamos saludos a nuestros pastores, José y Lidia Rodríguez, a la directiva de la radio, a los hermanos, al liderazgo que está ejerciendo bajo la voluntad del Señor, a aquellos hermanos que se encuentran en sus casas, hermano Jaime, hermano Marvin, hermano Danilo, hermano Julio, enviamos saludos. Y a cada uno de ustedes que va a sintonizar este programa en esta noche, le queremos enviar saludos y también le invitamos a que un momento de reflexión en la palabra del Señor, ya que los tiempos que estamos viviendo, la Biblia dice que son tiempos difíciles. Y quiero también enviar saludos a mi esposa, a mis hijos que están viendo en esta hora, a mis amistades, que aquellos también que no han recibido a Cristo en su corazón, que esta pueda ser una noche de que usted medite en sus caminos y también pueda alcanzar esa bendición, esa salvación tan grande que el Señor ha regalado a cada uno de nosotros. Y también queremos orar por aquellos hermanos que están quebrantados de salud, que están en sus casas, algunos en hospitales, y que por diferente razón están quebrantados de salud. El Señor conoce nuestro cuerpo, Él nos creó a su imagen y semejanza, y queremos orar por usted también en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora. Bendecimos tu nombre, te exaltamos una vez más. Gracias, Señor, por este día que nos has regalado. Tus misericordias fueron nuevas esta mañana, Señor, y aquí estamos siempre agradecidos, Señor, para exaltar, bendecir y glorificar tu santo nombre, Señor. Ayúdame en esta noche, Señor, a poder ser de bendición como tu palabra lo es para cada uno de nosotros, Señor, que tu Espíritu Santo venga sobre cada persona y le traiga, Señor, revelación, iluminación de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, aquellos hermanos que están quebrantados de salud allá en sus casas, en los hospitales, a nuestros pastores, Señor, dales fuerza, dale salud, Señor. En el nombre de Jesús te daremos la gloria siempre a ti, Señor. Amén. Y amén. Gloria sea al Señor siempre. Hemos estado hablando, he estado hablando en estas últimas viernes que hemos estado acá acerca de de lo que Pablo le habla a la iglesia de Corinto. Y estoy hablando siempre en el capítulo 10. Si usted tiene una Biblia en su casa, usted puede abrirla y estudiar con nosotros en esta noche en el capítulo 10 de Primera de Corintios. En el versículo, me voy a quedar en el versículo 11, donde dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Nosotros somos la generación que consideramos que hemos alcanzado los fines de los siglos y que hay muchas profecías que se están cumpliendo, que están en la palabra del Señor, que muchos de las personajes que desearon ver cumplidas esas profecías no lograron verlas, pero nosotros nos consideramos una generación en donde estamos viendo muchas profecías que se están cumpliendo, y que eso nos da una señal a nosotros de que el Señor Jesucristo viene pronto por su amada iglesia. Y de aquí es donde hemos tomado el tema para esta noche: los fines de los siglos. Y el apóstol Pablo enseña aquí a la iglesia de Corinto, donde les dice que estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para nosotros, para amonestarnos
a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Creo que la palabra amonestación aquí, yo creo que muchas veces la malinterpretamos, pero qué bueno es cuando alguien llega, se acerca a nuestra vida. En el momento posiblemente no lo tomamos como una corrección, sino que más bien tendemos como seres humanos a incomodarnos, a molestarnos, pero la palabra del Señor muchas veces, los que ya hemos leído la palabra del Señor, ahí encontramos cosas que estamos practicando, estamos haciendo, que al Señor, pues, lo más importante que es que a Dios no le agradan y que nosotros tenemos una serie de cosas que muchas veces practicamos, pero cuando vamos a la palabra del Señor ahí nos encontramos y qué bonito es que ella misma nos instruye, ella misma nos corrige, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Entonces, hay un filósofo que dijo en cierta ocasión que el que no aprende, él se llama George Santana, y él dijo esta expresión, que nosotros ya la hemos oído repetida muchas veces de parte de nuestro pastor, y él dice, este filósofo dice, que el que no aprende de la historia está condenado a repetir la historia. Y en la vida de muchas personas, muchas veces, o también me ha pasado a mí situaciones donde queremos salir de la situación y nos encontramos en un círculo, dando vueltas, y estamos ahí siempre dando vueltas, y queremos nosotros salir de ese lugar, pero no logramos entender qué es lo que está sucediendo. Al pueblo de Israel también le sucedió, a la generación antes de Josué también le sucedió de que estuvieron en el desierto y por la murmuración de ellos, la Biblia lo registra que ellos no entraron, por la queja de ellos no entraron. Y esos son los ejemplos que hemos estado viendo, y muchos de ellos también tentaron a Dios. Y la Biblia dice que Dios no tienta a nadie. Dios permite que pasemos por pruebas muchas veces, pero es para refinarnos, que nuestra fe sea probada como el oro. Pero nosotros como cristianos, Dios nos ha libertado. Eso es lo más importante que tenemos que tener en cuenta, que personas que un día estuvimos esclavas del pecado, un día Cristo viene a nuestra vida, nos llama, nos limpia con su sangre y nos liberta del pecado. Pero no nos da una vida de libertinaje, sino que en el reino de Dios también existen códigos, existen, voy a decirlo de esta forma, existen principios que nos ayudan a ser mejores personas como Dios nos ha diseñado antes de la caída. Y hay personas que quieren salir del entorno en el que se encuentran, pero muchas veces no analizan la vida que están llevando, y esa es una de las situaciones que queremos hablar en esta noche. Por ejemplo, Pablo dice a la iglesia de Corinto, en el versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y voy a ir al Antiguo Testamento, en el libro de Josué, capítulo 7. Las asambleas de Dios ha estado dando estas enseñanzas hace unas semanas atrás. Creo que muchos o algunos de los que me van a escuchar saben de las lecciones que estuvimos hablando, y quiero hablar específicamente en el capítulo 7. Si usted tiene su Biblia ahí en su casa, vea conmigo, y dice en el versículo 1 del capítulo 7 de Josué, dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira
de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Lo voy a dejar hasta ahí. Y aquí hay una palabra que encontramos, la ira de Jehová. Y he meditado en esto y la Biblia dice que todo aquel que rechaza a Cristo en su corazón, la ira de Dios está sobre él. Yo viví muchos años bajo esa situación y como testimonio puedo decirlo de que sucede en nuestras vidas tal como la Biblia lo dice, que nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Y cuando la palabra muertos que menciona ahí, si nosotros nos analizamos de esa palabra, lo que quiere decir, su estado en el que se encuentra esa persona muerta, no hay forma de cómo expresarlo, ni tampoco podemos entenderlo cuando se nos habla del Evangelio. Aunque nosotros caminamos físicamente vivos, pero delante de Dios nos encontramos muertos. Y eso es lo difícil de muchas veces comprender como seres humanos. Si no es porque el poder de Dios llega a nuestra vida y quebranta todas las obras del diablo que existían en nuestra vida, nosotros no pudiéramos comprenderlo. Tal es así que la Biblia dice que Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en delitos y pecados. Para nosotros poder comprender lo que la palabra del Señor dice, tenemos que nacer de nuevo. Es un principio que nadie puede brincarse, nadie puede saltarse. Para poder comprender lo que la Biblia dice, dejando fuera todo aquello que muchas veces nosotros podemos leer, que nosotros podemos estudiar, pero si nos centramos específicamente en lo que la Biblia dice y dejamos toda la información extrabíblica, encontramos en ella un manantial de vida que no existen palabras para poder explicarlo. Pero a esta persona del cual queremos hablar en esta noche, la ira de él por la decisión de este personaje llamado Acán, que por cierto su nombre significa perturbador. La vida de este personaje, después de que Moisés muere, la Biblia nos enseña de que Dios llama a Josué y le dice que tiene que introducirlos a la tierra prometida. Y la primera ciudad que ellos tenían que conquistar es Jericó. Y ya muchos de ustedes conocen la forma en la que Dios les dio la victoria, la forma en que ellos pudieron ser victoriosos a través del Señor, a través de la obediencia, sin decir palabras, sin decir nada, simplemente con obedecer lo que Dios había mandado. La ciudad que era impenetrable cayó. Y no hay muralla que se ponga delante del Señor que nosotros pensemos que no puede ser derribada. El Señor es más grande que cualquier muralla, que cualquier problema, que cualquier situación que nosotros podemos estar atravesando en este mundo. No existe nada más grande que nuestro Dios. Los problemas son tan pequeños delante de Dios que muchas veces nosotros los vemos tan grandes que perdemos el enfoque de quién es nuestro Dios. Y usted sabe que ya ese es trabajo y obra de Satanás. Pero nosotros, a través de este personaje, podemos aprender muchas cosas, porque aparentemente él, después de que
conquistan Jericó, la palabra del Señor dice de que la siguiente ciudad que tenían que conquistar era más pequeña que la ciudad de Jericó. Josué toma la decisión de enviar pocos hombres, pero obtuvieron la derrota. Y es aquí donde muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones que no es como nosotros pensamos, que es por nuestra fuerza o que por nuestra sabiduría o por algún cargo que nosotros podamos tener o estemos desempeñando. No es por lo que nosotros hacemos, es por la gracia y la misericordia de Dios que vamos todos los días de victoria en victoria, tal como la Biblia lo dice, que las sendas del justo son como la luz de la aurora, que cada día va de aumento en aumento. Y así tiene que ser nuestra vida, aunque lleguen muchas veces situaciones que pareciera como que estamos perdiendo, pero en el Señor estamos ganando. Y eso es lo más importante, que nosotros tengamos, como el apóstol Pablo dice, ejemplos, y que nos amonestan muchas veces, y que la amonestación muchas veces no nos gusta, la corrección muchas veces no nos gusta, pero considero que la Biblia dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre os dará a vosotros lo que le pidamos. Dios es tan bueno con nosotros que lo único que Él ha querido hacer es el bien para cada uno de nosotros. Y este personaje todos los soldados fueron a tratar de conquistar a la ciudad de ahí. No sabían ellos que una ciudad más pequeña les iba a traer una derrota. Y es aquí donde Josué, como líder, cuando se da cuenta, ese día también la Biblia registra que murieron 36 personas y que los corrieron hasta ya no más darles alcance, y la ciudad de los israelitas tuvieron que salir huyendo. Y le llega la noticia a Josué, y la Biblia dice que Josué rasgó sus vestidos, fue y se postró delante de Dios. Y aquí podemos ver también otro principio, de que muchas veces nosotros estamos orando y no sabemos lo que está sucediendo. Pero este personaje de Acán nos enseña muchas cosas. Y Josué está orando delante de Dios, y Dios hace algo tremendo y le dice: ¿qué haces allí postrado? Levántate. Israel ha pecado. Y es aquí donde nosotros decimos muchas veces en el libro de Hebreos, capítulo 13, que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y Pablo enseña aquí de que estas cosas sucedieron como ejemplo. Y si Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y la decisión de una sola persona trajo muerte al ejército de Dios y trajo serias consecuencias a su familia. Dije que este filósofo no está en la Biblia, pero este filósofo lo recita en uno de sus libros. Dice que el que no aprende de la historia está condenado a repetir la historia. Hay personas, hay familias, hay naciones que viven peleándose y no aprenden y no quieren salir de la situación en la que se encuentran. Pero Dios es un Dios que nos llama a libertad. La Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y en esta noche queremos ver qué fue lo que trajo la derrota al pueblo. Y fue la decisión de un solo hombre, porque en el capítulo 7 que estamos leyendo, dice
cada quien como personas, como seres humanos, sabemos cómo lo estamos viviendo en pecado. Nadie puede negar eso, nadie puede decir de que no, pero muchas veces tenemos miedo más a Dios y creemos que al esconder las cosas se va a quedar ahí, pero no es así. Y la Biblia dice que no hay nada oculto y que también un día Dios va a revelar lo más secreto de los hombres. No hay nada oculto. Por más que nosotros intentemos ocultarlos, siempre va a salir a la luz. ¿Y por qué muchas veces las personas son expuestas en público? Y el pecado que están practicando es llevado a lo público. Todo trae su consecuencia. La Biblia dice que lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y este hombre, por la decisión que él tomó, en el capítulo 7 del versículo 16 dice, Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá. Fíjese, después de que Dios le dice a Josué, levántate, Israel ha pecado, y Dios le muestra a Josué la causa y quién había cometido este pecado. Pero delante de Dios no fue solamente un hombre. Por eso en el capítulo 7 del versículo 1 dice, cometieron una prevaricación. ¿Qué significa la palabra prevaricación? Y estaba estudiando esta palabra y dice que prevaricación es falta de cumplimiento de los deberes y también se aplica abuso de poder. Y esta es una de las causas a nivel mundial y eclesiástico que se comete. La falta de cumplimiento de los deberes y el abuso de poder. No hay peor persona que ponerle a alguien bajo un liderazgo o que asuma tener una responsabilidad eclesiástica que muchas veces lo que se lleva a cabo, en vez de cumplir y establecer con lo que Dios ha dicho en su palabra, lo que se comete es abuso de poder. Y las iglesias están llenas de esta situación. Pero delante de Dios no lo comete solo la persona, sino que se ve la prevaricación, no se ve solamente afectada la persona, sino que como grupo o como sociedad afecta a todo el entorno que lo rodea. Y ya usted verá por qué. La prevaricación tiene serias consecuencias. Si nosotros no lo habíamos visto de esa forma, pues hoy es una noche que usted puede analizar qué es lo que nosotros estamos haciendo como líderes, como creyentes en Dios, si estamos abusando del poder que Dios nos ha dado o estamos incumpliendo con los deberes que Dios nos ha mandado hacer. Y lo más importante es de que nosotros sepamos que Dios es quien lo está viendo. Eso es lo más importante. Y que ese temor que Dios puso un día en cada uno de nosotros, recuperémoslo para beneficio personal. Y Dios dice, después de que señala que no solamente Acán había pecado, sino que lo toma como grupo colectivo. Pero más allá de lo que hablamos como grupo colectivo, cuando uno está en una posición como líder, o sea como cristiano, muchas veces posiblemente no se está haciendo las cosas correctas delante del Señor, o como personas que aún no tienen a Cristo, sabemos que también muchas veces no estamos haciendo las cosas como Dios dice, y sabemos que tenemos que estar a cuentas con el Señor,
pero muchas veces se nos hace difíciles, se nos complica y empieza una serie de problemas en la mente que no queremos hacerlo, porque a mí me pasó. Creemos que estar sin Dios todo va a estar bien, pero no es así. Pero a este personaje estaba aún peor, porque él estaba dentro del pueblo y la nación que Dios había escogido para que fueran luz a las demás naciones. Pero él se encuentra en esta situación de que, veamos lo que dice, Josué pues levantándose de mañana hizo acercar a Israel por sus tribus. Ya hasta aquí donde estoy leyendo, ya se sabía dentro del grupo lo que estaba pasando. Primero que obtuvieron la derrota, Josué ora a Dios y le dice cómo es que ahora las demás naciones van a tomarlo. Pero Dios le dice a Josué, ustedes pecaron, ve y tráemelos, reúnemelos a todos. Y aquí dice, hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá. Fíjese bien, y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de Sera. Ya hasta aquí me imagino que Acán ya estaba temblando. Y fue tomada la familia de los de Sera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Sabdi, aún más cerca todavía. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán. Fíjese cómo Dios reúne colectivamente a todos y a través de Josué empieza a separarlos. Primero separa a la tribu de Judá, ustedes pueden irse. Después de que hace retirar a la tribu de Judá, la familia de Sera también pueden irse. Después llama a los varones de Sabdi y ustedes también pueden irse. Pero de esos varones dice que fue tomado Acán. Y dijo, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza. Fíjese bien lo que se le pide a él, y no voy a entrar en detalles en esto, pero de aquí podemos aprender mucho también. Dice, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Aquí el hombre trae a confesión su pecado, y muchas personas caminan hacia allá afuera diciendo que hasta el último momento van a confesar su pecado y se van a arrepentir delante de Dios. Solo Dios sabe cómo funciona en cuanto a la salvación. Solo Dios sabe cómo Él lo toma. Pero hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación que usted puede declarar su pecado delante de Dios, no delante de un hombre, no delante de nadie. Delante de Dios usted puede declarar su pecado y Dios le justifica. Dios le hace santo a través de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Pero este hombre, fíjese, y a todos nos va, a todas aquellas personas que aún no han confesado su pecado, pero que si en esta noche Cristo viene por su iglesia, la Biblia dice que toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. Lastimosamente algunos van a hacer esa confesión, pero su destino final también no va a ser la gloria eterna con Él, sino que van a ser excluidos de la presencia de Dios. ¿Dios quiere eso? De ninguna manera. La Biblia dice que el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles.
no fue creado para el ser humano. Pero las consecuencias de lo que nosotros hacemos tiene una repercusión. Y creemos que muchas veces se va a quedar así. No, no es así. Así como Dios hizo en el pasado, y Pablo le dice a los corintios, tomen ese ejemplo, y estoy tomando este ejemplo del libro de Josué. Josué, Dios le da instrucciones cómo llegar a la persona específica para descubrir el pecado y por qué, por la decisión que él tomó de robarse el dinero, el manto babilónico, los ciclos de plata. Por la decisión que él tomó, murieron 36 personas, 36 familias se vieron afectadas. Así que no podemos decir de que el pecado que alguien esté cometiendo no afecta. La Biblia dice que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, pero hay personas, como lo dice aquí, fíjese las consecuencias de haber pecado. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí que estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello, y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto y el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Pero si usted ve la consecuencia de lo que sucedió en ese tiempo, Pablo le dice a los corintios, aprendan de lo que ya sucedió. Y muchas veces tampoco nosotros queremos aprender de lo que ya ha sucedido. Hay líderes, hay personas dentro de las iglesias que saben que están mal y no quieren dejar el liderazgo. Entonces Dios lo que hace, expone. Y es ahí donde nosotros traemos vergüenza al evangelio. Y por eso muchas personas dicen, para ser como fulano, mejor no. Pero olvídese cómo es fulano, usted que no conoce a Cristo, y acéptele en su corazón. Primero usted tiene que arrepentirse de sus pecados. Y después entonces empiece una nueva vida en el Señor. Dios es tan amoroso que también a la misma vez trae castigo. Castigo para aquellas personas que no le han aceptado y trae disciplina para aquellos que ya le hemos aceptado. Dos cosas diferentes. El castigo es para los que no le han aceptado y la disciplina es para aquellos que ya le hemos aceptado. Es importante que nosotros logremos aprender de lo que Pablo le dice a los corintios. Aprendan de la historia. Vean para atrás lo que ya sucedió. ¿Cómo nosotros podemos aplicarlo a la vida nuestra de hoy? Libro de Gálatas. Y aquí dice en uno de los versículos que Acán tomó del anatema. La palabra anatema en su significado quiere decir maldición, pero esa maldición es algo tóxico, es algo que contamina su entorno. Por eso lo que Dios dice en uno de los versículos allí, dice que Acán tomó del anatema. ¿Por qué? Porque él no cumplió con lo que se le estaba diciendo, lo que Dios ya había establecido.
Este hombre vio en el desierto cómo nunca les faltó comida, nunca les faltó la nube de noche, la protección. De día Dios siempre estuvo con ellos, comieron de la comida que Dios les daba, nunca su ropa envejeció, dice. Pero aquí él codició algo. Por eso es que nosotros tenemos la palabra del Señor, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Cómo puedo yo medir la altura de tentación en mi vida? Porque no estoy velando y porque no estoy orando. Esas son dos cosas que no debemos de perder. Más de sacrificar una noche entera, usted tiene que velar que no esté, si está orando y si está velando. Si usted no está haciendo, si usted y yo no estamos haciendo esas dos cosas, somos presa fácil de caer en la tentación. Por eso es que nosotros tenemos que voltear a ver qué es lo que ya pasó para que no nos suceda a nosotros y pedirle a Dios que nos ayude cuando esas situaciones buenas vienen a nuestras vidas. Es más, Dios dice que en el mismo libro de Corintios capítulo 10, que si alguna prueba viene, Dios nos va a dar la salida y que no vamos a ser tentados ni probados más de lo que nosotros podamos resistir. ¿Cómo lo aplicamos hoy en día a nuestra vida? En el libro de Gálatas dice la palabra del Señor, libro de Gálatas, capítulo 1, dice, libro de Gálatas, capítulo 1. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay alguno que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Fíjese, allá Acán, cuando es descubierto en su pecado, Josué le dice, ¿por qué nos has perturbado? Y aquí Pablo también dice, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban. ¿A quién perturban? A las personas que los escuchan. Y es ahí donde hoy en día, por eso el tema es los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Si usted está orando y está velando, usted está alerta y se da cuenta y podemos discernir cómo existen los falsos maestros. Pero es muy difícil de detectar hoy en día porque todo es tal que el apóstol Pablo dice que se disfrazan como ministros de luz. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener cuidado en los fines de los siglos. Porque Jesús dijo que iban a venir muchos falsos hablando en su nombre. Pero ¿cómo nosotros aprender de lo que ya pasó por la decisión de uno? Allá perturbó y le dio la derrota a una nación. Algunas familias se vieron afectadas. Pero ¿cómo hoy en día también nosotros podemos ser afectados? Siempre he dicho que no existe otro libro, ya sea las enseñanzas dominicales que nos dan, no está sobre la palabra del Señor. Y yo sé que voy a meterme en un poco para aquellos que son, que les gusta ver lo malo y no aceptar una amonestación.
He dicho yo que ese libro no está sobre la palabra del Señor. La palabra del Señor es la principal para nosotros. Si no, entonces ya nosotros vendríamos a ser como una secta más en este mundo. Depender de escritos, enseñanzas que muchas veces no nos llevan a una vida de corrección, sino que solo de información. Y somos una generación que está llena de información, pero no de transformación. Por eso las iglesias están como están, porque los falsos maestros existen. ¿Y cómo podemos nosotros en estos fines de los siglos detectar a un falso maestro? El apóstol Pedro dice que son fuentes sin agua y que son nubes arrastrados por la tormenta. En el libro de Jeremías dice que me han dejado a mí fuente de agua viva y han cavado en cisternas rotas. Vivimos unos tiempos tan difíciles, tan duros dentro del Evangelio. Allá afuera, pues, sabemos que el mundo está gobernado por Satanás, pero lo que nos entristece hoy en día es la locura desenfrenada de muchas personas viviendo en pecado, en desorden, y como que no va a pasar nada. Si es cierto que bien que Dios ya no toma el pecado directamente a castigarlo como lo castigaba en el Antiguo Testamento, porque en la cruz del Calvario ese juicio ya se llevó a cabo. Por eso es que todos tenemos que ir a la cruz. Si no vamos a la cruz, no hay salvación. Y sin salvación solo existe una exclusión de la eterna gloria de Dios. Cada quien decide cómo vivir, pero sí sería bueno que si nosotros caminamos o vivimos en pecado y somos líderes, de ser honestos. Y Dios es tan amoroso que puede restaurarnos, que puede levantarnos, que puede llevarnos a la misma gloria donde todos vamos, la cual todos luchamos todos los días. No somos perfectos, pero buscamos la perfección todos los días. Y eso es lo que hace la diferencia para nosotros. Ser honestos con Dios. Y el grupo que nos sigue muchas veces creemos que los estamos acercando a Dios y más bien lo que estamos haciendo es alejarnos del Señor. Así es que no existe ningún evangelio diferente. El evangelio solo es uno y es poder de Dios. El evangelio solo es uno. No es que hayan muchas religiones con diferente evangelio. No, ya lo hemos leído aquí. Hay algunos que os perturban. La palabra perturbación quiere decir que vienen y le tocan sus emociones. Al tocar sus emociones con la palabra del Señor, hay gente que cae en ansiedad, que cae en angustia, y algunos llegan hasta la locura y ya no pueden salir de ahí. ¿Pero por qué? Porque hay algunos que predican un evangelio que no es el de la cruz, un evangelio que te incita a la codicia, un evangelio que te incita a la avaricia. Ese no es el evangelio que nosotros hemos conocido, que yo he leído en la palabra del Señor. Si ciertamente Dios bendice a sus hijos, Dios los bendice. Dios los prospera, Dios los prospera. Pero la bendición de Dios dice que no añade tristeza en ella. Y eso es ahí donde nosotros tenemos que medirnos, con la palabra del Señor. No podemos medirnos con lo que el pastor dijo, no podemos medirnos con lo que el líder dijo,
No podemos medirnos con lo que la secta dijo. Nosotros tenemos que medirnos con la palabra del Señor. Y ella nos va a llevar a la estatura del varón perfecto. No podemos medirnos con los gobiernos. No podemos poner nuestra esperanza en nadie. Solamente tenemos que poner nuestra esperanza en nuestro amado Salvador. Así es que si usted ha escuchado este mensaje en esta noche, analice. Nosotros somos las personas que también hemos alcanzado los fines de los siglos, pero aprenda de la historia, aprenda a ver qué le ha pasado a otras familias. Sé que no es fácil, pero para nosotros es algo que Dios puede ayudarnos en estos últimos días. Así es que Dios les bendiga, Dios les guarde. Si usted ha escuchado este mensaje y ha sido de bendición para su vida, acepte a Cristo en su corazón, reconózcalo, que Él enderezará sus veredas, y de este mundo es lo único que nos vamos a llevar. Venimos desnudos a este mundo y sin duda desnudos saldremos de él, dice la palabra del Señor. Así es que Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta la próxima.